Muy bien, muy bien. Perdonen el corte, cuestiones de internet, señal. Creo que no está muy buena nuestra señal, pero bueno, vamos a continuar entonces ese corte, pues usted si ve nuestro primer video, solamente pues busque este otro, y esta es la continuación del anterior ahí, hablando siempre de la oración y la virtud, ¿verdad? Y la oración. Así es de que entonces vamos a continuar. Estaba diciendo y hablando, ahí va sobre lo de Pablo. Yo creo que qué interesante, el licenciado Raúl, ¿verdad? Entonces el poder conocer todos estos detallitos, ¿verdad? Tan importantes. Hablaba yo ahí el asunto de esa preparación, pues necesitamos de una preparación y usted decía, y para igual agregar acá, ¿verdad? Esto de la de cómo los discípulos pues pedían ser enseñados, era porque ellos entendieron que es necesario, y entonces veamos las diferencias, ¿verdad? Entre vicio como antónimo y entonces también así podemos entender lo que es virtud. Así es de que, bueno, entonces podemos seguir ahí y no sé qué quería hablar usted, licenciado, ahí sobre Pablo, ¿verdad? Y lo que vos estaba tratando de hablar de oficio, ¿verdad? Agregar esta palabra, tal vez podríamos agregar también la parte de disciplina, ¿verdad? Porque dentro de esto también es importante hablar de disciplina, por qué la disciplina es necesaria, en qué momento, porque cuando hablamos de desarrollar, ¿verdad? La virtud, cuando ya sé yo que está esa virtud en mí, ¿por qué no desarrollarla? Ok, es interesante que prácticamente en todas las cartas de Pablo aparece la exhortación a la oración. Claro. Y eso lo que nos da como una inferencia que podemos sacar de esto es de que Pablo era un hombre de oración, no iba a estarle pidiendo a la gente que orara y si él no oraba. De hecho, él decía, Claro. rogando siempre a Dios por vosotros. Claro. Incluso hace algún tiempo, yo me recuerdo que tocamos el tema también cuando decíamos, Pablo oraba y oraba y oraba insistentemente, y hay que tener en cuenta, hablando de la soberanía de Dios cuando oramos, es de que no todas las oraciones que Pablo hacía le fueron respondidas como él quería. Sí, sí. Tal vez una de las más famosas es aquella de que 3 veces he pedido al Señor que me quite este aguijón y me dice, bástate mi gracia. Es decir, dicho en palabras muy simples, es, miren, hermanos, yo he estado orando, ya me he arrodillado delante del Señor y ¿saben qué me contestó? No, 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 no. Hay otras cosas que tengo para ti, Pablo. Entonces, no te voy a contestar conforme tú, sino conforme mi voluntad. Ah, bueno, y el mismo Pablo nos dice en Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Ajá. Pablo decía, le decía a los romanos, he estado pidiendo porque quiero viajar allá con ustedes y no se le concedía esto. En otra ocasión iba de viaje a otro lugar y un varón macedonio se le apareció y le dijo de parte de Dios, no, 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 te necesito en otro lugar, cuando fue a fundar una de las iglesias más importantes del Nuevo Testamento. Es decir, Pablo oraba y siempre Dios le marcaba el camino, aunque no fuera el camino que él quisiera. Entonces, con mucha razón nos dice ahí en Filipenses, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y en Tesalonicenses nos vuelve a hablar de dar gracias, nos habla de 3 cosas en 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17, donde dice, estad siempre gozosos, Gozosos. orad sin cesar, dad gracias a Dios en todos. La versión de la nueva, esta que tengo por acá, que es la nueva traducción, te dice, dad gracias en todas las circunstancias. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, yo puedo concluir esta segunda parte hablando de Pablo diciendo, Pablo era un hombre de oración, era un hombre que le gustaba comunicarse con Dios. ¿Y qué era lo que buscaba Pablo?
lo demuestra aquí en sus cartas. Lo que buscaba era la voluntad de Dios. A los colosenses también les dice, esa fue una cita que habíamos visto por ahí, ¿verdad? Colosenses 1:9, si no estoy 1:9. mal, 1:9, ajá. que dice 1:9, dice, así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Ojo, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Qué interesante es que pues uno ora mucho por sus necesidades materiales. Yo le Ajá. pido a Dios todos los días por tener alimento, por tener un techo, Ujú. por tener salud. Pero Pablo va mucho más allá. Es en esa virtud que él tenía de oración, trascendía mucho más allá. Así Miren, es. hay algo todavía mucho mejor. Hay algo mucho mejor. Ujú. Si quieren ustedes oren para que tengan chaumín mañana, o si quieren ustedes oren para tener su buen tacuche mañana, pero yo tengo algo mejor. Yo oro por la voluntad de Dios, que es al final lo más importante de todo. Y volvemos a decir, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, Ujú. es perfecta. Entonces, aquí se enlazan dos situaciones. Por un lado, la oración del Hijo de Dios, la oración del creyente, y por el otro lado, la voluntad de Dios. Y eso es lo que a veces cuesta Choca. empatar, porque uno quisiera, Señor, yo te pido y te pido que lo hagas así como yo quiero. Y no es así. Es como dijo Jesús, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Pablo oraba y sobre todas las cosas oraba por la voluntad de Dios y por tener sabiduría para entender esa voluntad. No, también qué importante, ¿verdad? Ese punto que tocó ahí, igual de Colosense, precisamente yo estos días estaba tratando de leer por lo mismo el tema, ¿verdad? Porque me impacta realmente la preparación misma de Pablo, me impacta, y esa preparación misma, pero una preparación como con mucha entereza, con mucha virtud, si se puede decir, ¿verdad? O sea, él se preparó de alguna manera que tal vez en el momento no pensó tanto hacia dónde iba a dónde iba a llegar o a dónde lo iban a llevar, ¿verdad? Porque él más pensaba en su campo, ¿verdad? Estar preparado pues para que nadie le diera a tole con el dedo, ¿verdad? Pero no se imaginó que Dios estaba permitiendo todo eso para su momento. Entonces, a mí me impacta todo esto porque se puede uno dar cuenta precisamente en Colosenses capítulo 1, versículo 9 y los versículos anteriores y posteriores en cuanto a la confianza que él tiene de lo que él enseñó cuando fue a cada ciudad, a cada pueblo, ¿verdad? En este caso, Colosas, y va y muy bien y deja el mensaje, el evangelio, ¿verdad? Y a cada uno de estos lugares, Tesalónica, Corinto, Galacia, cada uno de estos lugarcitos tan lindos, va, pero ya cuando, por lo mismo, ¿verdad? De todo lo que él hizo, al final lo llevaron mal y por eso resulta, como sea, después de que él va cumpliendo con todo lo que el Señor le había enviado a realizar, por eso resulta en la cárcel. Estando en la cárcel, como que también era parte preparada para su vida, en la escuela misma, como para ir terminando, ¿verdad? Ese caminar tan especial que el hombre no lo entiende. ¿Cuántos vivimos procesos que a veces no entendemos? Pero cuando hablamos de la voluntad, digo, qué interesante porque Pablo, yo creo que él llegó a entender tantas cosas. Yo más creo saber si no su universidad fue la cárcel, ¿verdad? Su universidad fue la cárcel como esa preparatoria de una maestría, ¿verdad? Para poder entender quizá esto de la voluntad, no lo había entendido muy bien y por eso, excelente, como decía el licenciado acá, porque nosotros a veces sí pedimos y pedimos y como creemos también la palabra, porque ¿dónde quedaría eso? Y cualquiera nos va a decir, pastor, perdón, entonces ¿dónde queda donde dice que todo lo que pidamos el Señor nos lo va a dar? Por ejemplo, el Evangelio de San Juan, creo que habla, ¿verdad? Capítulo 14, creo que hay un pasaje muy bueno ahí también, que todo lo que pidamos en su nombre, dice, entonces todo Él va a dar una respuesta de ello, pero ahí está, ¿verdad? Entonces, por eso a veces lo agarramos y creemos que Dios no va a responder a todo, perdón. Yo creo que no a todo nos va a responder porque hay algo ahí que hace pauta, ¿verdad? Hace una pausa y yo creo que Pablo da la clave, por eso lo que usted decía de las cartas, ¿verdad? Todas sus cartas regularmente va a haber una palabra que tiene que ver con oración, con intercesión,
con guerra espiritual. Miren, Efesios, ¿verdad? Aparece hablando de intercesión, de guerra espiritual, ¿verdad? Pero un hombre que logró entender esto y por eso yo no sé, yo me quedo impactado, amados amigos, hermanos, iglesia, que nos puedan escuchar. Interesante poder ver esas partecitas que es lo que a mí me gusta, esas perlas tan importantes que enlazan, que conectan, porque aquí es donde tú te puedes dar cuenta por qué será que a veces no llega mi sanidad, no llega mi respuesta, ¿verdad? Cualquiera sea la petición o la necesidad, pero yo pienso que una cosa muy importante es que echemos ojo a la voluntad de Dios. Y exactamente, entonces Colosenses aquí, o sea, perdón, Pablo a los Colosenses acá, a mí me interesa, pues ya que estos días yo estaba tratando de estudiar esa parte y por eso surge este tema, pero quiero decirles que exactamente a mí me interesa cuando Pablo dice yo, bueno, ya conozco las situaciones que están pasando, pero tengo la confianza en Epafras, creo que es un nombre raro ahí, ¿verdad? Que aparece, que yo sé que él es alguien que yo sé que a ustedes les está enseñando bien, que les ama, que sabe a quién le está creyendo, pero entonces la confianza que tiene tanto así, ¿verdad? Que pues me interesa cómo, me gusta cómo él dice yo, ustedes no se preocupen porque yo estoy orando aquí siempre por ustedes y desde el momento que sea un problema, una necesidad, yo ya estoy orando, es como que está conectado a quién, al Espíritu Santo, desde luego, ¿verdad? Aparte de las noticias que le llegan, pero él no deja, como quizá le pasa a muchos que hermano pastor o hermana, hermanito, los que son los que oran mucho en la iglesia, ellos a veces llevan las oraciones, las peticiones, ¿verdad? Sí, vamos a orar por usted o algún hermano le hacen una petición y de repente al hermano se le olvidó la petición del hermano que hizo su solicitud, ¿eh? Yo creo que a Pablo, a mí se me hace que a Pablo no se le olvidaba a usted, ahí está la virtud, ahí está esa necesidad que no se puede dejar de hacer. Entonces la parte esta a la cual quiero llegar y no llego, ¿verdad? Es esa parte donde dice que él oraba, porque ya el licenciado lo decía, pero es que a mí me gusta mucho a la hora de entender que dice que él oraba, entonces por esa voluntad, ¿qué voluntad? La voluntad que tiene que ver, dice aquí hay una versión a la cual yo me estaba tratando de llegar, que es una versión viejita, que es versión al día, pero es antigua la versión esta y habla así de la voluntad de la inteligencia espiritual, aparte que dice yo oro y oraré siempre por la sabiduría, por la voluntad, ¿verdad? Pero en la sabiduría y en el conocimiento de la sabiduría y también en el conocimiento de qué, de la inteligencia espiritual, porque de ahí es donde yo creo que sobreviene todo al hombre, a la iglesia. ¿Por qué? Porque como no hay inteligencia espiritual, ¿verdad? Porque es que entonces yo le decía a alguien, ¿verdad? ¿Por qué viene Pablo y dice a los de Galacia, creo que es Gálatas capítulo 3, donde habla, oh Gálatas insensatos? Hay una versión donde dice, ¿quién os hechizó? Dice, ¿verdad? Es como decir, ¿quién los embrujó? ¿Verdad? ¿Quién los fascinó? Dicen otras versiones. Entonces, yo digo, es que eso es lo que ha pasado y está pasando en la iglesia. No es que solo en este tiempo y antes de este tiempo ha surgido siempre en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Y por eso estas palabras las dijo a la gente de Galacia. Entonces, la verdad es que a veces, miren, hermanos amados, la verdad es que nosotros, yo me ponía a pensar, tenemos que orar los que tenemos esa virtud, ese anhelo, que no podemos dejar pues de hacer la oración, no podemos dejar de estar comunicados con el Señor. Yo creo que algo que no debemos de olvidar es lo que Pablo nos está enseñando, a que oremos, a que intercedamos por esto del que el Señor traiga el conocimiento mismo y no solo el conocimiento, sino la aplicación misma de lo que tiene que ver con la sabiduría, número uno, y número dos, que es lo que dice en ese pasaje, y con la inteligencia espiritual, porque a veces como que se nos olvida lo que realmente ya tenemos, ya conocemos. Entonces, no solo el conocimiento, no solo la sabiduría, sino también la inteligencia espiritual. Yo creo que por ahí va la cosa. Qué interesante, licenciado. Sí, obviamente Pablo era otro nivel Sí. y por eso tenía la solvencia y la autoridad de decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo creo que no cualquiera se puede dar ese paquete, Que no no es cualquiera. cuento. Yo ahorita estaba recordando algo que me sucedió cuando yo era muy joven. Yo una vez caí a la cárcel, precisamente por allá por Cuyotenango. Y yo lo que quería, como yo era muy joven, prácticamente tendría que 19, 20 años tal vez.
Yo lo que deseaba es que mi papá se apareciera por ahí con algún abogado, con alguien para irme a sacar de la cárcel. O sea, yo lo que quería era salir de la cárcel porque es terrible estar en la cárcel, pues. Ahora, me llama la atención lo que sucede con Pablo, porque Pablo escribió varias cartas estando en la cárcel y una de Ajá. ellas es Efesios. Y en Efesios, Efesios Colosenses. capítulo 6 llama la atención que pide, porque él pide a los hermanos que oren por él, pero no les dice, miren hermanos, yo les pido que oren por mí para que haya un buen abogado y me venga a sacar de la cárcel, o para que haya un juez justo que se dé cuenta que estoy aquí injustamente. No está pidiendo que oren por él para salir de la cárcel. Mire lo que dice aquí. Dice, y oren, 6:19, y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Excelente, ¿no? ¿Por qué no pide? ¿Por qué no pide que lo saquen de la Lo cárcel? ¿Por qué saquen. no pide que... Está diciendo es, miren, aquí estoy porque el Señor aquí quiere que esté. Lo que quiero es cumplir la voluntad de Dios, cumplir el propósito de Dios aquí. Entendió. ¿Qué nos pasa a nosotros? A todos nos pasa. Si estoy enfermo, lo que quiero es que me sane. Y hasta está el corito aquel, pero si estoy enfermo, Cristo me sana. En fin, y está bonito el coro y qué bueno cantar así, pues. Pero si estoy enfermo, lo que pido es sanidad. Si tengo hambre, lo que pido es comida. Si tengo cualquier circunstancia adversa, lo que yo estoy pidiendo es salir de esa circunstancia. Es natural, es humano. Pero Pablo viene y no está pidiendo tanto salir de la circunstancia, sino entender la La circunstancia circunstancia. a la luz de la voluntad de Dios. Señor, estoy en esta situación de enfermedad. Yo te pido que me sanes. Pero antes te pido, Señor, que me muestres cuál es tu propósito en esta enfermedad. Ujú. Señor, estoy pasando por esta necesidad. Ok, yo te pido que suplas mi necesidad, pero antes enséñame cuál es tu propósito. Y por eso dice el salmista también allá, oh Jehová, oh cumple tu propósito en mí, porque tu misericordia es para siempre. Entonces, entender lo que dicen los mismos salmos, que la misericordia es mejor aún que la vida, Ajá. mucho mejor, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios es su misericordia llegue a todas las personas y hacernos entender eso. Así que, pues Pablo nos sigue enseñando al día de hoy con estas virtudes que él desarrolló. Sí, no, tremenda, tremenda virtud manifestada, ¿verdad? En toda la vida de él, ya en cuanto a la vida espiritual. Yo creo Ujú. que él es un, la verdad es un gran maestro, creo yo, como para poder aprender de toda esa historial de él. Y yo no creo que solo en la virtud en la oración, ¿verdad? Sino la virtud también en otras, ¿verdad? En otras virtudes, ¿verdad? Que podríamos decirlo así. Seguro, seguro, Un gran seguro. maestro, definitivamente. Bueno, qué interesante el poder entonces comunicarles, poder llevarles a ustedes este mensaje. Creo que hay tanto, podríamos hablar tantas cosas, pero porque nos gozamos, yo me gozo grandemente el poder dar apertura, ¿verdad? A un tema, el poder desarrollarlo, porque suceden tantas cosas. Entonces, tener esa virtud en la oración, no cualquiera la tiene, definitivamente. Yo podría pensar que es como de niveles a niveles, porque quizá de repente nos encontramos con un pasaje de las Sagradas Escrituras a pesar de los años que tenemos de cristianos. Entonces, yo creo que es lo mismo que nos pasa como pastores, ¿verdad? La iglesia a veces desconoce de tantas cosas y qué bueno cuando un pastor entonces te lleva con cosas que realmente no las has entendido, no las has escuchado. Y eso debías de agradecerlo primeramente al Señor, ¿sí? Porque Él viene y entonces derrama de su misericordia, derrama de su gracia, nos da de su inteligencia, nos regala de su sabiduría para poder entonces recibir aquello que Dios quiere darnos. Y por eso este pasaje
que se quede en el corazón de ustedes. Colosenses capítulo 1, versículo 9, y alrededor de ello, pues también Pablo, usted puso ese pasaje de Tesalonicenses, ¿verdad? Él hablando a Tesalónica, capítulo primera de Tesalonicenses 1, ¿verdad? 1, perdón, 5:17. 5, Entonces, 16 y 17. 5:17 más que todo, que también me llamó la atención, por eso enlazando este pasaje, por lo que él se ve que habla de orar sin cesar, ¿verdad? Que tiene mucho que ver también. Si él después le habla a Tesalónica, yo pienso que él le habla después a Tesalónica, antes vive lo que él está tratando de vivir de alguna forma en la cárcel, ¿verdad? Esa perseverancia, ¿verdad? El orar sin cesar es un concepto también muy, muy bueno, ¿verdad? ¿Será que es porque aquel hombre no tenía nada que hacer? Es que él estaba orando sin cesar, era continuo, no dejaba de orar. ¿Cómo lo hacía? O sea, muchos a veces se preguntan esto de orar sin cesar, y vengo yo y exhorto, hermanos, hay que orar sin cesar. Es que no es nada más también, ¿verdad? Eso no va a ser fácil. Primero tienen que ser enseñados a orar. Tenemos que ser enseñados a orar. Primero tenemos que educarnos en la oración para poder entonces ir entendiendo esto de orar sin cesar. No le puedo yo decir a alguien, vamos a orar, hermano, sin cesar, por favor, desde la mañana, todo el día. Yo creo que alguien, tal vez una familia podría orar unas horas corriditas y se calma, y después otras horitas en el día, pero un día tal vez puede pasar así. Pero ya que esto sea continuo es bien difícil, o mantener una disciplina también, ¿verdad? Porque por eso decía que esto de la disciplina es importante en esto, pero yo creo que el que tiene una disciplina es porque sabe qué es lo que tiene, qué es lo que quiere, o qué es lo que ha entendido también, ¿verdad? Es muy importante todo esto. Así es de que nos gozamos grandemente con esta palabra tan preciosa, y espero entonces que aquel que dijo en alguna ocasión, la verdad es que no tengo ganas hoy, ¿verdad?, de orar. Entonces, como que es bueno ponerle ojo a esto, ¿verdad? Y pedirle mejor al Señor el orden. Cuando usted hablaba, licenciado, me llamó mucho la atención también, porque como que a veces nosotros sí hemos agarrado las cosas como al contrario, ¿verdad? Yo no sé si cuando alguien agarra una cicla, para los que les gusta bicicletear, ¿verdad? Si usted agarra al contrario, usted sabe que necesita una velocidad suave, usted pone la dura. Yo creo que no, ¿ah? Entonces todo tiene un orden, y yo creo que eso fue lo que fue entendiendo Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, que no podía comenzar por aquí, ¿verdad? Había que comenzar por donde había que comenzar. Y una cosa que yo podría comparar son las leyes que hay de un país, las leyes que hay en los países. Entonces lo mismo creo que son las leyes del Señor, ¿verdad? Las reglas que hay también son interesantes, importantes. Yo creo que todo tiene un orden, amados hermanos. Por eso que Pablo sí entendió esto. Hace poquito yo escuchaba a un abogado, ¿verdad? Y decía, no, hombre, fíjese que a veces la gente desconoce mucho de las leyes. Usted comete un error, ¿verdad? Alguien de su casa comete un error, inmediatamente esto es lo que hay que hacer, dice. Pero ¿qué pasa? Como la gente desconoce de las leyes, inmediatamente lo enchachan, y si usted dice, ah, está bueno, aquí estoy, pues va, y se lo llevan, y ya lo metieron, lo llevaron al juzgado, qué sé yo, y si usted se descuida, lo meten a la cárcel, y ya cuando usted está en la cárcel, ahí la cosa es complicada. Es complicada, definitivamente va a costar un poquito más, pero igual se puede. Si usted tiene un abogado, lo van a sacar, y todo igual bajo la ley, o sea, tomando en cuenta pues la ley, las reglas, porque es importante. Pero este abogado decía, nosotros debemos de conocer las leyes, porque si usted las conoce, usted no debe permitir que lo metan a la cárcel. Usted tiene derecho, fuera de la cárcel, empezar ya a buscar esa abogacía, buscar esas leyes que lo van a ayudar de alguna manera. Miren qué interesante a veces estas cosas, ¿verdad? Que a veces me dijo un montón de situaciones en cuanto a la ley, qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y yo dije, ah, qué interesante esto. Pero a veces desconocemos, pues, la iglesia desconoce de muchas cosas. Entonces, por eso es que es necesario congregarse. Pablo, yo creo que Pablo igual por lo mismo fue que también, ¿verdad?, exhortó que era necesario congregarse, ¿verdad? Porque él sabía que era la escuela para educarse. Entonces, así es de que nosotros queremos bendecirle siempre con palabra. Este tiempo es un tiempo entonces hablando de oración. Tenemos también otro espacio ahí, ¿verdad? Hablando de fe. Ahí también hablamos, y vamos a estar hablando de muchas cosas. Perdonen que a veces no hemos hecho estos espacios entre semana. A veces nos ha pasado una semana, a veces hasta dos, y no hemos podido estar aquí unidos para poderlo hacer por algunas
situaciones, ¿verdad? Que a veces tenemos en cuestiones de compromisos, pero siempre estamos con la mente y con el corazón dispuestos para nuestro gran Rey, nuestro Señor. Así es de que yo creo que para no cansarles, vamos a dejar hoy acá, licenciado Raúl, y esperamos, ¿verdad?, haber dejado una tremenda bendición en cada uno de ustedes que puedan escuchar. Les termino diciendo, 2 videos, por cuestiones de internet se cortó, entonces son 2 videos, tal vez alguno de 25, 30 minutos y el otro irá a ser como de unos 15, 20 minutos, no sé, por ahí, búsquenlos y espero que los puedan encontrar el anterior, que tiene este mismo título, ¿verdad?, de la virtud y la oración. Y los pasajes que hemos tomado en cuenta, Colosenses capítulo 1 y versículo 9, y también tocamos ahí Tesalonicenses, ¿verdad? 5, 16, 17, no sé cuál otro fue, licenciado. ¿Qué más tomamos ahí? ¿O qué? Bueno, vimos algo de Filipenses, vimos Efesios también. Efesios Capítulo también, 6. exacto. Muy bien. Bueno, Sí, un tal abrazo. vez una última cosa, mi hermano, solo recordar una cosa. Sí, sí. La Biblia dice que toda la que habla de la escritura y dice que hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo fueron los que nos dejaron escrita la palabra de Dios. Es decir, no es que Dios haya escrito con su mano todo lo que tenemos hoy, sino que Él utilizó a seres humanos como los que Amén. estamos aquí, tal cual, para inspirarles su palabra. Y el que más aportó en el Nuevo Testamento es precisamente el apóstol Pablo, ¿verdad? Con todas las cartas a partir de Romanos, Corintios, Tesalonicenses, las cartas pastorales de Timoteo, Tito, Filemón. Entonces tenía que ser un hombre que que estuviera en constante comunicación con Dios para recibir esa inspiración, porque al final de cuentas Jesús lo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y si lo contextualizamos al día de hoy, diríamos, de la abundancia del corazón habla tu Facebook, habla tu Twitter, habla tu WhatsApp. Todo lo que hacemos y lo que escribimos es producto de lo que abunda en nuestro corazón. ¿Qué escribió Pablo en el Nuevo Testamento? Lo que abundaba en su palabra, en su corazón. ¿Y qué abundaba en su corazón? Lo que había recibido del Padre. Amén. Eso es todo. Excelente, excelente, muy bien. Así es de que entonces demos espacio a nuestro corazón, por favor. Mi motivación para todos aquellos que me puedan y nos puedan escuchar. Demos un espacio al Señor, démosle un espacio a Dios, démosle un espacio a Jesucristo, démosle un espacio al Espíritu Santo, porque quizá tú no sabes, óyeme bien, tal vez tú no sabes, no has entendido que en ti está la virtud de la oración. O sea, hay algo ahí tan especial en cuanto a la oración que lo que nada más tienes que hacer es solicitarle al Espíritu Santo y que la voluntad entonces se vaya marcando el Señor sobre tu vida en cuanto a la oración. Tú puedes llegar a ser un gran intercesor, ¿sí? Porque igual ser un intercesor no es cualquier cosa, no es cualquier persona que puede ser también un intercesor. Esto es algo que también es muy importante en cuanto a hablar de oración, ¿no? Cualquiera puede ser intercesor, pero también igual podemos encontrarnos con ello, ¿verdad? Podemos llegar a tener esa virtud en la intercesión también de alguna forma, pero yo creo que todo es pedirle al Señor, ¿verdad? Que Él nos regale y tomen en cuenta, me gustaría que estuvieran mucho esta parte de Colosenses 1:9. Interesante esto. Así es de que, licenciado Raúl, pues un abrazo para usted. Gracias por estar y dar este tiempecito, estar juntos acá. Dios me lo bendiga. Dios bendiga su casa, su familia, su trabajo. Dios prospere todo ahí en casa. Así es de que igual Dios los Gracias. prospere a todos. Bendecimos sus vidas. Declaramos toda bendición. Declaramos salud sobre ustedes, ya que estamos hablando de oración. De veras declaramos, le solicitamos al Señor, ¿verdad? Tomando en cuenta esa palabra, le solicitamos al Señor que venga sobre ustedes, sí, sobre ustedes este derramamiento de poder entender, ¿verdad? Estas sagradas escrituras y que Dios les pueda dar ese entendimiento, ¿sí? Que les pueda ayudar y fortalecer en el conocimiento, en la sabiduría, igual que despierte esa inteligencia, porque ustedes son inteligentes. Oramos al Señor para que despierte eso, ¿sí? Esto de inteligencia espiritual, por favor, y recuerden quién es su Dios. Así es de que Dios me los bendiga, Dios me les guarde y hasta pronto. Bendiciones.